Señores, buenos días, ¿cómo están? Llegó el viernes y llegamos nosotros. Ahora, ¿quiénes? Nosotros, acá al lado, fíjense, acá, esta gente, ¿lo ven? Ahí, al lado, los tres, como siempre, para hacer por R3 TV Argentina, ahora nosotros. Adelante ustedes de los estudios centrales, llamémosle así a la tolva. Bueno, buenos días, Jorge, allá en tu sala de operaciones, valga el ejemplo, en la sala de operaciones, operaciones técnicas, operaciones. Y aquí en Estudios Centrales, como bien dijo Jorge, hoy viernes 30 de enero de 2026, a un día de cerrar enero. Señores, programa 423. 423, ¿qué? 423. ¡Ah! 7 años, séptima temporada. ¿Dónde? La Torba. ¿Dónde? Güemes y Pínimo. Más exactamente Güemes 3199. Y lo paga. Y más exactamente, primer piso. Aquí estamos transmitiendo de nuestros estudios centrales, como bien dije, pero además la Torba es un lugar amable, acogedor, eso, agradable, también, ameno, también, afectuoso, también, muy amoroso, muy. O sea que ustedes fue acogedor de la religión, si se hablando de fama. Bueno, o sea que ustedes pueden venir acá a hacer lo que se les ocurra dentro de términos normales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pueden venir a vernos a nosotros como transmitimos el programa, y después de la terminación firmamos autógrafo. Pueden venir a pueden venir acá a Siga. pueden venir acá a estudiar, pueden venir acá a compartir con su novia, su pareja, su amante. Que las hay, ¿eh? Pueden venir acá a charlar, pueden venir acá a aprender japonés, que hay una señorita japonesa que enseña idiomas. Pueden venir a tomar un café simplemente. Todo se puede. Una merienda, un almuerzo, o todo se puede. Pero bueno, dicho esto, una media luna. Claro, o dos. O dos. Lugar agradable, como lo dije, en un día soleado como hoy, y tantos días que han pasado en este año 2026, le damos la bienvenida a nuestros seguidores, oyentes y comunicadores. Buenos días para todos. Les paso el micrófono a Alberto. Bueno, buenos días a todos. Siempre listo. Estoy con el Juan Carlos acá, a mi izquierda y al frente, el Jorge. Buenos días, mis oyentes, queridos de siempre. Besitos. Y al club de fan que está apretándose en la puerta. Vamos a decir por dónde estamos ahora. Claro, ¿dónde estamos transmitiendo? Ahora nosotros, ¿y por dónde? R3 TV Argentina. Repito, R3 TV Argentina. Por ahí, para todos ustedes y para el mundo. Juan Carlos, me decís, ¿de qué parte del mundo estamos hablando? ¿De qué parte del mundo? Sí, República Argentina. No, pero el más allá. Barcelona. Exactamente. Tenemos una repetidora en Barcelona que transmite para España y todo Europa. Señores, y vayamos a Roma también. Sí, para todo Europa. El Papa. Para todo Europa. Roma está en Italia, Italia está dentro de Europa. Sí, señor. Usted sabe eso. Sí, señor. Pero además quiero decir que nosotros transmitimos con nuestra propia radio que se llama R3 TV Argentina, repitiendo. Y eso lo hacemos desde hace 2 años prácticamente, porque antes, en nuestros inicios, durante 5 años, transmitíamos de una radio que alquilaba sus estudios. Quiero decir, el progreso que hemos tenido con nuestros propios equipos. Sí. Humildes equipos, micrófonos, consoladores, computadores, en fin. Y con internet, por supuesto. Pero bueno, vamos avanzando lento pero seguro, ¿o no? Sí, con la publicidad que tenemos. Y cuando Jorge se aproxime por estos lados, cuando ya esté en condiciones, vamos a transmitir todos los días de lunes a viernes. Todos los días, la van a bancar del proyecto que tenemos atrás. Pero por el momento estamos transmitiendo martes y viernes. Bien, como tal, vamos a empezar por las efemérides en colores. Adelante, a ver. Adelante, Jorge. Bueno, las pautas publicitarias con efemérides.
¿Alguien puede? No. Él se adelanta porque es un adelantado con Pedro del No, nada más que nació allá en Tucumán. Sí, Pero no. adelantando, comencemos con las efemérides. Y antes de las efemérides, ¿Qué? No la sé. La presentación del presentación. programa. Pero no la hicimos ya la presentación en palabras, No, ¿verdad? La hicimos verbalmente, ahora viene todo lo filmado, grabado. Adelante, por favor. señores, vamos a la presentación y luego de un ansiolítico, a las Sí, efemérides de las cuales va a hablar Alberto Ansioso Cerúsico. claro. Ansiocerúsico vendría a ser. Ahí Bien, va. bien, bien. Mira cómo llega gente. por adelante. Bueno, Listo, bueno, hecha la presentación, vamos a hacer ahora la presentación de las efemérides en en color. colores. Así que vamos a la presentación de las efemérides en colores ansiosos. ¿Qué? ¿Cómo? Alberto Espere. ¿Qué dice Juan Carlos? ¿Cómo? ¿Qué dijo Juan Carlos? Algo. Que Alberto se distrae mirando atrás del vídeo porque miró Claro. una señorita muy Muchas, aseñorada. no, muchas, Hay una muchas, especialmente muy aseñorada. Claro, Está sí. bien. ¿Podés concentrarte en el programa? Claro, todo. Gracias. Para que te vean que tenemos público. Vamos a la presentación de las efemérides en color. Presenta R3 TV Argentina, radio y televisión online. Aquí comienza Ahora Nosotros, con la conducción de Alberto Cerúsico, Jorge Bonín y Juan Carlos Fernández. Ahora Nosotros, el programa más premiado del streaming en el mundo del habla hispana, desde Buenos Aires para todo el mundo. Desde Barcelona para toda Europa, RCR Metro Barcelona y FM 107.3. Operación, postproducción y edición, Javier Emanuel Bonín. Locución, Eladia Fernández. Aquí comienza Ahora Nosotros. Colores. En colores. Ahora sí, todo de ustedes, don Alberto. Bueno, vamos a hablar de quién, de Felicitas Guerrero. ¿Quién fue Felicitas Guerrero? Que muy poca gente acá en nuestro país y más en Buenos Aires conocen el hecho histórico de lo que fue la sociedad contemporánea en 1870 y pico, 78, 72. Ella nació, perdón, según esa la biografía, el 26 de febrero de 1846. Claro, pero la historia de ella, ¿cierto? Comienza en 1800, a los 24 años de edad, en 1879, en 1873, ¿qué le digo? ¿Quién fue Felicitas Guerrero y por qué? Felicitas Guerrero fue, dicen, la mujer más hermosa de la República Argentina. La más hermosa. Hija de digamos, gente muy adinerada y de la sociedad porteña de entonces. Un hacendado. No, el padre era muy grande, nada. Claro, pero Tenían campos en Castelli, la Ruta 2, hasta Jerez Madariaga. ella, perdón, voy a tener de corregirlo, ese fue el primer pretendiente a Álzaga, Pedro Álzaga, primer pretendiente de Felicitas Guerrero. Álzaga, un hombre de 37 años mayor que Felicitas. Ella tenía 18 y él tenía 50 y tantos. No tenía 50 y tantos. 30 años mayor, no. 37 años mayor. Bueno, más 18. 37 años mayor. 54. Los matrimonios, digamos, la relación de familias por conveniencia. Y las conveniencias eran normalmente por conveniencias económicas. Lo de la conveniencia lo dice Alberto, yo no sé si no se Sí, de conveniencia porque el señor Martín de Álzaga, ya venía, digamos, esos Álzaga de las invasiones, del primer abuelo de él, de las invasiones inglesas, que fue fusilado por Rivadavia, que se como traidor, algo así, y viene la familia Álzaga, que era la mitad de Buenos Aires, en cuanto a tierras, miles de hectáreas,
de la familia Álzaga. Entonces, el tema riqueza monetaria, porque este Álzaga tenía un patrimonio, algo así, dice la historia, de 60 millones de pesos. ¿Se imaginan ustedes en esa época tener 60 millones de pesos? Multimillonario. Multimillonario, en tierras, en ganado, cría de ovejas, etcétera, etcétera. Y así viene el casamiento, creo que en enero, esos años, de Felicita Guerrero con Martín de Álzaga. Y ahí comienza una historia, tienen, pese a la edad, la juventud de Felicita, que va a tener 2 hijos que viven muy poco tiempo también. Y en razón de su pesar digamos, sentimental de lo que siente ese padre, la muerte de su último hijo, con muy poca edad, muy poco tiempo, viene la depresión de Martín de Álzaga y muere. Y la historia le dejo que la siga contando Juan Carlos o Jorge. A ver, Jorge. No, yo me dediqué a buscar notas más bien de color, o sea que cuando muere, ella se queda con 2 estancias, que era la más grande, la Postrera y Bellavista, siendo la mujer más rica de la Argentina, obviamente, y a su vez la primera que se dedicó a manejar una estancia, porque antes no se estilaba todo eso. Y después, bueno, un poquito más adelante les contaré a quién y cómo conoce al que sería su porque no llegó a serlo, su segundo marido. Vayan ustedes. Si ustedes van por la ruta 2, a la altura de Castelli, de la mano derecha, yendo hacia Maluca, van a encontrarse con un castillo. Ese es el famoso castillo que pertenecía a la estancia de la señora Felicita Guerrero, que lo tomó en Florencia. De ahí llegan sus campos hasta General Magdalena, ¿no? Una extensión enorme. Multimillonaria, ella queda, como viuda, como bien dijiste vos, multimillonaria. Pero no obstante eso, tenía alguien que le seguía, le arrastraba el ala, diría, como las palomas que arrastran el ala, de manera obsesiva, este señor Ocampo, que ya siendo ella de novia con el que se casó, igual él siempre le tiraba una semillita. Y ella lo rechazaba permanentemente. Y él se enojaba mucho, hasta que un día, en una reunión familiar, él la encuentra en una habitación contigua al comedor y le propone que esté de novia con él de una manera obsesiva, diciéndole: y no quiero que te veas con ningún hombre, que no se acerque ningún perro. El tipo era un amor obsesivo, ¿no? Realmente estaba muy obsesionado con Felicitar. No solo por la juventud, sino vaya a saber por qué. Hay gente que no cree que era por el dinero. Yo creo que más allá del dinero es un pensamiento mío. El hombre se enamoró obsesivamente, que no es patológico, ¿no? Te enamoras obsesivamente porque no te deja vivir, te ahoga. Él le dice: no quiero que veas a ningún hombre. Bueno, y esto llevó a una discusión en esa habitación donde él desesperadamente saca un revólver y le pega un tiro. Pero habría que contar que ese día que pasa ese tiro, se celebraba el compromiso de Felicita Guerrero con quien había conocido circunstancialmente, en forma circunstancial, en medio del campo, estaba perdido. Él se llamaba Samuel Sáenz Valiente. Valiente. Sí. En una tormenta. Pero en una tormenta, esa noche, sí, 1871, ella estaba yendo hacia la estancia La Postrera, que es de la que estamos hablando, sí, y se lanza una tormenta terrible, el carruaje de ella se encaja, y de la nada aparece un caballero, muy caballero, que la ayuda y le dice la famosa frase: usted está en su estancia, mi estancia. Lo que es una frase que terminó siendo una broma después para muchos de los dueños de estancia. ¿Por qué? Porque estaba en los campos casi de ella, pero eran los campos de Sáenz Valiente. Ella pasa la noche en la casa de Sáenz Valiente, nada más, pasa la noche, y ahí
ella lo conoce más, se enamora de él y él de ella, por su caballerosidad, por todo lo que era. Y ojo, si se hubieran reunido, creo que medio Buenos Aires hubiera terminado siendo la familia Guerrero, o sea, Valiente Guerrero, Guerrero Sáenz Valiente, lo mismo. Porque hasta Pinamar era de ellos. Ahí es donde lo conoce esa noche, queda prendada de él y él de ella, y bueno, y así es como que termina siendo su prometido, que obviamente quedó en promesa, porque después vino, como bien dijeron ustedes, Don Ocampo le agarró la locura, pariente de los Ocampo, de Victoria, que vino más adelante, ¿no? De la familia Victoria Ocampo. Ocampo, la ¿Cómo? escritora, ¿no? Sí, pero más Fue el tío adelante. abuelo, fue el tío abuelo de Victoria Ocampo, el famoso Claro, escritor. claro. Mucho más Sí, adelante. La cuestión es que, Severo bueno, Ocampo. ahí se inicia el romance y chao. Chao, ¿qué? Chao, Pichi. Chao, Piche. Bueno, Ahí es donde ella se vale. queda, ahí es donde aparece don Ocampo, como bien dijiste vos, ya obsesionado prácticamente, porque si no, no habría una explicación para esto. Claro. Bueno, Y listo. Chao. claro, pero digamos que ese hecho cuando la asesina fue exactamente el día de la fiesta, digamos, del compromiso de Felicitas con Samuel Sáenz Valiente. Claro. Entonces ahí se da cuenta fue la discusión Felicitas con Sí, Ocampo, sí. el tipo se desiste, o conmigo o con nadie, ella se enojado, se vuelve y de atrás le tira un tiro con un revólver y reacciona a la familia de Felicitas en el momento, no se sabe si el Ocampo se suicidó o de Oh, María, un primo familiar de Felicitas, le agarra en una lucha así, le saca la pistola y le tira un tiro en la boca, le hace volar el cráneo. El hecho sea así, que Felicita muere en ese No, momento. bueno, en ese momento. Bueno, tiene horas de agonía. Claro. Le dice, Felicita a Sáenz Valiente, abráceme, me muero, abráceme, etcétera, etcétera. Y ahí muere Felicita. Fíjate, buena coincidencia. Dos cosas, de hecho. Según la crónica, dice que el Ocampo asesino es enterrado en la Recoleta casi al mismo tiempo que Felicita, al mismo día y casi a la misma hora. Un hecho. Y después que los padres de Felicita, en recordación de Felicita, hacen construir una iglesia en Barraca que actualmente se llama Santa Felicita. Bueno, pero eso sí, tiene toda una historia, ¿verdad? Sí, perdón, dos temitas. Uno, la investigación sobre la muerte de Sáenz Valiente quedó cajoneada y nunca siguió adelante. Y se empezaron a perder todos los expedientes. O sea que qué es cosa, ¿no? probable que haya sido lo que decíamos. Mirá Y, vos, se traspasa y, nada. claro, y la iglesia de los Felicitas es la única iglesia donde no hay casamientos. Claro, pero que todos los 31, no, No, 30. los 30, pasa que ella es herida mortalmente el 29, pero fallece el 30, ¿verdad? Está en agonía, porque era la medianoche casi, va, a la madrugada del 30 fallece. Sí, pero ¿por qué no se permiten casamientos? Quedó como un caso emblemático esa iglesia que manda a construir los padres, Claro. la familia de ella, mandan a construir una iglesia allí en Pero Barranca. dentro de la iglesia hay dos estatuas de Felicita. Entonces, en Barracas, y es emblemática y tiene todo es como un halo alrededor de ella donde las jóvenes, durante muchos años, y actualmente las jóvenes que pretenden casarse o tener un novio, recurren allí todos los 30 de enero a dejar su pañuelo, ¿no? Pañuelito como referencia atado, y que parece que al otro día, esto parece mágico, estos pañuelos aparecen húmedos o mojados, ¿no?
y cuenta la historia de los famosos historiadores de Argentina, comentan que parece ser que el alma o el espíritu de Felicita ronda por la iglesia internamente, se escuchan ruidos, etcétera, etcétera. Esta es la parte fantasmagórica, pero simpática, algo interesante. Y esos pañuelos mojados no se sabe bien por qué. Dicen que por ahí son lágrimas de sí, Felicita. sí, por ahí duele casualmente ese día. Pero bueno, tiene toda esa connotación la iglesia de Santa Felicita. Santa Felicita, allá en Barranca, y seguramente hoy en día la gente va a recorrer. Y en la Recoleta también está enterrada o depositado los restos de Felicita, Así es. Felicita Guerrero. Una anécdota, una historia, pasaron 150 años, 150 y pico de años, pero siempre se comenta, los historiadores no dejan de hablar de esta historia de amor y de obsesión, de amor y de obsesión que fue lo de Felicita, que no se llama Guerrero. Hay una película también hace tiempo, ¿no? Sí, son muy populares, ¿no? El Yo a Barraca se va a encontrar. Entonces, vos mirás esa iglesia con otros ojos, ¿no? Que ahí se encuentra esto misterioso o fantasmagórico con el alma en pena de Felicita Guerrero. Y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8, o vamos a un corte. Una sola curiosidad más, ella que tenía que ver mucho con el progreso de la zona, fue la madrina del primer puente de hierro que hubo en el ferrocarril del sur, justamente que era el que pasaba por enfrente del campo de ella, o sea, es el que queda cuando uno va hacia el sur y como bien dijo Juan Carlos, el campo queda a la derecha, el ferrocarril queda a la izquierda, del lado que vuelve para la capital. Y lo de la iglesia es porque esa iglesia es la única que no cuenta con registros parroquiales de casamientos. Más allá de que se decía que obviamente podía ser de mala suerte casarse en ese tipo de iglesia, pero sí quedó el mito que contó Juan Carlos tan claramente. Señores, bueno, si no hay Mira, nada, pero quiero que me digan algo, por favor. Samuel Sainz termina casándose al final con la hija de Urquiza, el cabillo Urquiza. Pero eso Con es otra historia. Urquiza. Pero es otra historia. Claro, pero Estamos con Felicita. llegamos. de otra efeméride. Bueno. Cuando se muera la de Urquiza, ahí hablamos de ella. Claro, En todo caso. Bueno, por favor, cerrar, por favor. vamos a un pequeño corte, vamos a la tanda y volvemos. TFP, Transporte y Logística. Transporte, almacenaje, logística, distribución. Todas las soluciones para el transporte de todo tipo de cargas, incluidas mineras y peligrosas. Salta, Tucumán, Buenos Aires, Santiago de Chile, Iquique y Antofagasta. www.tfp.com.ar más 54 387 435 0948. TFP, Transporte y Logística. Seguí con nosotros, seguí con R3 TV Argentina Radio y Televisión Online. Seguí nuestra web www.r3tvargentina.com.ar.
Señores, ¿Querés pasada la tanda, adelante con el tema. Sí, no, antes de empezar el tema central, quisiera hacer una parte, no dejar pasar algo argentino y provinciano, además, Por supuesto. que hace pocos días se ha mencionado la empanada tucumana como la mejor del mundo occidental, porque si no lo vamos a comparar con las empanadas árabes y qué sé yo, pero del mundo occidental, que es una provincia tan chiquitita, Sí. La mejor. la más chiquita de todo el país, en metros cuadrados, Tucumán. El jardín de la República, me estás hablando. Yo estoy hablando de la más chiquita, Bueno, pues eso es el pero jardín de de la ahí, República. pero eso es otro tema. De ahí surge una empanada que es un primor. Es la que tenés que comer con las piernas salidas. Esa es la salteña. Hay que decir por qué las piernas abiertas, porque va a haber algún malintencionado en que se vaya como colapinto, se vaya al pasto. Cuente usted. Se dice empanada de piernas abiertas porque son empanadas jugosas, con una salsa, viene en la factura, en la fabricación, en la hechura de la empanada, lleva, es decir, 24 horas de anticipación. Cuando se hace el relleno de la empanada, que es de carne picada, de matambre, tiene que ser de matambre, carne picada de matambre, que lleva pasa de uva, lleva aceituna, lleva huevo duro, tantas cosas, una preparación previa del día anterior. Y ahí se le pone un poco de caldo, todo eso se toma, qué sé yo, y cuando se hace la empanada frita o la empanada tucumana al horno, muy pequeña, que tiene 13 repulgues. Así es. 13 repulgues. Lo dice un tucumano, ¿eh? Wow. El tipo de tucumano. 12, digamos, por los apóstoles, y uno más, el repulgo dicen, porque quien hace la empanada. Y ahí viene la guerra con los salteños, señor. Viene la guerra con los salteños, porque los salteños la pelean, que es la empanada salteña la mejor del mundo, la mejor que esto, porque la empanada salteña tiene papa. La tucumana no. La tucumana no. Papa, chica cortada, qué sé yo. Y además tiene variantes de la empanada. Hay empanada como la salteña también. Picante suave, sin picante, qué sé yo. Y algunos que le ponen muy picante, le ponen bien cortadito, chiquito, el ají puta parió. Oye, no, puta parió se dice así por ser muy chiquitito. Claro, pero hiciste una aclaración. Que la carne es el matambre. Sí, señor. Yo recién me acabo de enterar que la empanada tucumana es con matambre. Con la carne bien picadita, cortada a cuchillo, De matambre. de matambre. Yo pensé que era otra carne que no era matambre. Bueno, nos hemos enterado de varias cosas, ¿no? ¿Puedo decir algo más? Bueno, ¿cómo no? Tucumán también tiene su hecho, digamos, Pero estamos hablando patrimonio, no, sí, pero no, desde la vecina, de alguito, no, la mirada, no, no, patrimonio cultural, histórico, no señor, patrimonio cultural, gastronómico, histórico, también la milanesa tucumana, la milanga tucumana, que es una llena, un motor que tiene, pero vamos a seguir con la empanada tucumana, y jódanse los salteños, señor, jódanse los santiagueños también, listo, porque siempre peleamos salteños y santiagueños con los tucumanos, y nosotros los tucumanos somos las víctimas de todo eso. Le ponemos el manito con Mercedes Sosa, creo. Sí. Cantante internacional, cantante folclórico que trascendió los límites de la Argentina, llegando a Europa, y por qué no a Oriente también, al mundo en general, al globo terráqueo que le dicen. Terráqueo, redondo, Aquel se está durmiendo, se está mirando. redondo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? La gorda se comería la negra, se comería su Y porque Mercedes Sosa también le encantaba la empanada tucumana. Quisiera tucumana. El montón, sí. Los callos en español, la tortilla en español, No fuimos para España. No fuimos para España, ¿verdad? Sí, Listo. la tortilla. Continuemos.
española, pero eso es otra historia. Será en su momento que para ver más tranquila. Sí. Por ahora estamos hablando de, Jorge quiere hablar de algo, no sé de qué cosa. mirá la cara, La pelea. algo más fuerte para decir, no. Bueno, entonces, pasando al tema relacionado con esto, quizás la empanada y las relaciones sexuales. Y el tabú de la relación sexual. Si no me para, te da fuerza para. Claro, sí, claro, después de la empanada, Nunca se me los ocurrió. vinos salteños de la bodega, Sí. ¿cómo se llama? La bodega vasija secreta, la mejor bodega del mundo, que está en Cafayate, señora, en Salta, más arriba, y nosotros degustamos del Gata Flora de vasijas Me llama la vasijas atención, secretas. me llama la atención. Basta. Me llama la atención la gata Continuemos con el la sexo. gata flora que está asociada. Sí, sí. Entonces, después de las empanadas, vacías secretas, un vinito, un Malbec, imagínate vos la siestita que nos podemos hacer con nuestros parejas. Una No sé qué fiesta. dice Jorge por ahí, está chusmeando, está hablando con alguien, diciendo estos dos locos, ¿qué están diciendo? Estamos diciendo que el sexo, a pesar de, por lo menos para mí, sigue teniendo su connotación tabú, sigue siendo un tema tabú. No se lo habla naturalmente como si habláramos de la comida completa. Claro. Siempre hay un resquemor, una cosquillita que te hace hablar del sexo y sus accesorios. Y algo que ya viene de muy, muy atrás, del esconder la tierrita bajo la alfombra. ¿Ves? Y yo pienso, disculpame Jorge, que hablaba con Carlos, que este tema del tabú del sexo, que yo creo que sí existió, que hace mucho tiempo atrás, de un tema cultural, de algún tipo, sobre todo en el interior, sobre todo el interior, de que desde muy temprano la educación de la mujer, antes de eso, hablaban con su madre sí o no. Tal es así, de estas cosas, que antes del casamiento, es decir, todo el mundo se casaba creyendo que la mujer era la primera vez. Era bien. Bueno, Bien, entonces se viene dice- ahí, se dice bien. sí, bueno, la influencia de la madre, el consejo materno de su comportamiento en su supuesta primera vez en el matrimonio. ¿Sí? Y ahí sigue. Pero siguió corriendo los años de la historia y empezó desde el tema de la primera vez del hombre, la primera vez de una mujer. Por ahí se escapaba algo y la mujer quedaba embarazada y empezaba a ver el tema, sobre todo en el interior, de cómo tapar con la tierrita este escape que tuvo esta chica. Claro, o la mandaban a otra provincia, o la hacían casar, y empezaban en chumeta, ¿me entendés? La chumeta y se casó embarazada, o no se casó embarazada, un poco de, entre comillas, discriminaciones. El mundo empezó caminando, que no me tocó, que me dan tiempo, No. voy a hablar. Pero vamos a tratar que no interrumpan para seguir encaminados en lo que es el tabú. ¿Sí? ¿Qué significa tabú? Algo que es difícil de poner en palabras, es difícil de poner el tema claramente sobre la mesa, siempre hay una traba, algunos prejuicios, tanto en el hombre como en la mujer. Obviamente en este mundo machista, que cada vez es menos machista, pero vivimos en un mundo machista, bueno, digo menos porque ha avanzado el feminismo y se está tratando de emparejar con el hombre, pero este mundo machista, sobre todo la mujer que era reprimida, naturalmente por los padres. Vos fíjate que decían de eso no se habla, no se hablaba del sexo en familia. Hoy sí, las madres, las hijas, las hijas, cuando van a tener su primer amenaza, su primera menstruación, en fin, se puede hablar un poco más del tema. No sé, Jorge, qué está haciendo, pero después lo vamos a preguntar su opinión. Pero de todas maneras prevalece el tabú, no tanto como antes, porque no se habla libremente, naturalmente en general. Siempre hay
si a pesar de que se intenta hablar en los colegios de la sexualidad, si se intenta hablar es porque hay un tabú todavía que sigue prevaleciendo en la sociedad. Y más que nada está atravesada por la mujer sobre este asunto. Sobre el hombre también, pero han cometido muchas macanas también el hombre con esto de la liberación sexual. Macanas digo de estar embarazada por no tener preservativo correspondiente, por esta falta de educación sexual. Pero si hay falta de educación sexual es porque también hay un tabú. Fíjate lo que digo. Si hay falta de educación sexual es porque todavía prevalece el tabú en nuestras sociedades occidentales. Jorge, Sí, Jorge está... es interesante el concepto, inclusive de dónde viene. La palabra tabú significa lo prohibido y es un término de la Claro, Polinesia, bueno, donde estaba prohibido para el caso de algunas actividades o comentarios sobre sexualidad. No prohibida la sexualidad, sino simplemente algunas actividades y o comentarios que tienen que ver con lo sexual, por lo menos en esa isla de la Polinesia. Llevado al resto del mundo quedó directamente, este, quedó como palabra, como un término de todo lo que es hasta excéntrico, digamos, no es habitual, no está bien. Digamos, no necesariamente no está bien, pero bueno, no se puede hablar. Y sobre todo, pues, y estaba incluido el concepto del placer. De hecho, en muchas culturas, ustedes saben que hasta se cercenan parte de los órganos genitales de la mujer para que no tenga placer. O sea, en realidad es sí, todo un tema, como ustedes en el bien mundo dijeron, cultural. No, es un tema sí, cultural. Yo no estoy, para mí hoy no hay un tabú, por lo menos en Argentina o en Occidente, no veo que haya un tabú respecto a lo sexual, ya que, digamos, salvo algún hecho de cómo cambiaron los medios por el tema de el respeto a la mujer y un montón de cosas, pero no es, digamos, no es que no se habla del sexo. Antes era más bien un hecho de objeto, todos los programas humorísticos, las revistas, en el teatro y todo eso, pasaban por ahí y no se hablaba, y menos se hablaba de tabú, por supuesto. No es un tabú que ahora no se hable de eso, es simplemente una cuestión de reubicación en la sociedad y en el respeto a la mujer. Ahora, eso y que de pronto la mujer sea a lo mejor la que avanza, que haya aplicaciones para encontrarse, aplicaciones que tienen que ver con lo sexual o no para reunirse. Yo creo que no hay hoy en día, al menos en Argentina, insisto, en Occidente, tabúes con el tema del sexo. Puede quedar alguna rémora de alguna generación, como decía Juan Carlos y Alberto, de la mujer que no fue educada en el sexo y del hombre que fue obligado a iniciarse en el sexo porque tenía que hacerlo, pero obviamente con otro tipo de mujer. Lo cual lleva a dos aspectos de la misma cultura. La mujer con la que no se hablaba hasta casi unas horas antes del casamiento y con algunas explicaciones más o menos por ahí, y el hombre al cual desde muy joven prácticamente se lo llevaba para que se haga hombre. O sea, los dos extremos, las dos caras de la misma moneda. Los dejo. fíjate que estás hablando justamente de la importante represión, ¿no? De eso no se habla, incluso en la obra Ajá, de teatro. Yo creo que quedan restos todavía de tabú, ahí no de sí. los tabúes originales, restos quedan todavía y se lo ve en distintas manifestaciones, ¿no? Que un hombre viole a una mujer, primero que no me tiene la cabeza casi podrida, y la mujer que ante, pero no solo, no voy a ir al extremo de la violación, hay gente que todavía prevalece en parte en algunas sociedades, sobre todo en el interior del país, me imagino, que la mujer tiene que llegar virgen al matrimonio. Hoy no se habla de matrimonio, se habla de pareja, se habla de convivencia, pero
El hombre que se pone de novia con una mujer que ya ha pasado, y acá me contó un ejemplo el amigo, que no es el único, la mujer que se pone en pareja, se casa, y ya ha pasado por otro rodeado donde ha perdido la virginidad, al hombre le hace cosquillas malas, es una picada, no es una cosquilla, es un pinchazo, te la banca porque bueno, hay que ser moderno, porque también está la cosa de ser cool o moderno y se puede hablar. Al hablar de sexo no significa que no exista el tabú. Vos fíjate que a veces se habla de manera desmedida como forma de liberación, pero no estamos totalmente, no se habla natural. Lo que yo digo, la diferencia es que del sexo no se habla naturalmente. Sí se habla, hay que hablar porque somos actualizados, porque estamos modernizados, estamos, somos una cada vez más moderna, pero en el fondo rascás un poquito la olla y hay una restricción. A esto me refiero como los restos del tabú, que no es una crítica, digo, es lo que yo veo de la sociedad. Incluso se ven consultorios, las dificultades que te cuentan para poder perder la virginidad, o el hombre para también perder su virginidad, porque cuando llega a una prostituta para tener relaciones, que también es perder su virginidad, ¿no? Virginidad en el sentido simbólico, es decir, ese rito de iniciación que todos hemos tenido y que se sigue teniendo. Y además hay otra connotación que yo observo en la gente más joven, tipo veinteañera, que del sexo no se habla, no les interesa ni tener hijos, ni les interesa tanto el sexo como les interesa. No estaba ni en su vocabulario, ni en su conducta, no está en su conducta habitual. Vos los escuchás y tiene otros intereses. El sexo pasa en un segundo plano. Habría que hablar con un sociólogo y profundizar el tema, a ver por qué está sucediendo masivamente con la gente joven. Claro, yo quería, si me permiten, aportar algo desde el punto de vista personal y familiar. ¿Cómo pasa mi vida? Yo creo volver a la parte cultural, volver a rebobinar. No olvido, que esto puede ser mi hermano sigue el programa, que una vez mi padre nos reunió los dos varones y con ya casi adolescente nos reunió y nos dijo mi padre, muchachos, pues ya están saliendo con chicas y qué sé yo, que siempre sale con las noviecitas así. No olviden, textual, que ustedes tienen una madre y una hermana que es mujer. Ojo con el trato con las mujeres. ¿No? Ahí nos puso a los dos una alerta, ¿no? Ojo. Y yo le digo, ¿verdad? Salíamos con las chicas y había, ¿no es cierto? Iba a las plazas, qué sé yo, la vida, un poquito, laborcito, tocar, o bailar puntito. Pero digo, ¿verdad? Uno sentía tener una chica bien pegadita bailando en una baldosita, porque era así la cosa, bailar en una baldosa, y se sentía sensaciones. Ninguna duda, por lo menos a mí, pero no se me pasaba por la cabeza que podría pasar algo más. Es decir, sería quizás, lo puede decir Juan Carlos con su profesión, una autolimitación o autocensura, es decir, guarda negro, no te vayas a pasar la raya, que te podés ir al paso como con la pinta, ¿no? Quiero quedarme con eso. No pensaba, pero sí sentía. Ah, sí, ninguna duda, sentía, claro que sí. Bueno, en la parte emocional y la parte sensual tuya estaba preparada para el cañonazo, ninguna para duda. la partida. Pero te reprimía porque es lo que te dijeron, ojo, que la mujer es tu madre, tu hermana. Bueno, ahí parece claramente la lucha de como si esto fuera prohibido. El tema es que, claro, también va junto con la educación sexual, porque en el transcurso de los siglos hubo mucha deformación sexual, hubo mucha promiscuidad, la sigue habiendo la promiscuidad. No te olvides de las fiestas romanas, por ejemplo, un ejemplo grosero, era todos contra todos, casaban días todos juntos en un salón, hombre con hombre, drogados, ocupados, todos, entre todos. No es una crítica, era lo que se daba hace 2000 años. Bueno, eso se fue. Y se sigue habiendo en forma privada algunas fiestas.
Entonces, si esto es un tema excepcional, extraordinario, no es un tema ordinario, es un tema extraordinario todavía. Y si es un tema extraordinario, con las restricciones del caso, ahí siguen habiendo restos del tabú. Esto es lo único que esto. Fíjate vos, y vos me estás hablando de hace 70 años, claro, pero hoy en día tampoco se habla claramente, salvo por la madre con la hija que le dice, bueno, mirá que ahora los 12 años vas a tener tu generalización, mi cuenta, pero de una manera muy privada. No, el padre no participa, algunos sí, pero pocos. Porque estamos atravesados por una cultura ancestral. Es indudable. Hoy salió el tema del sexo, pero podemos hablar de otra cosa. Pero es un tema excepcional para el ser humano occidental, por lo menos, ¿no? Sí, Eso es lo que- sí, sí. Creo que eso que estamos hablando, vamos a hablar del tema Jorge, es decir, cómo fue evolucionando, yo no sé si involucionando, pero digamos, la infancia es un tema cultural. El esconder el tabú, esconder la tierrita bajo la alfombra, ¿me entendés? Los embarazos no queridos, etcétera, etcétera, etcétera. Y termina siendo, fíjate vos, creo que lo mencionaste, Juan Carlos, en un tema que vamos a incursionarlo más adelante en un programa religioso, que antes el tema para una ceremonia religiosa de casamiento había que pedir turno en las distintas iglesias, las más grandes sobre todo, ya con un año de anticipación. Contrato de florerías importantes para la ornamentación, alfombras rojas o blancas, eso se ha perdido casualmente. Más tiene influencia el registro civil, la ceremonia del registro civil, el jolgorio del registro civil a la salida con los arroces, qué sé yo, arroces, todo eso se tira, más importancia que la ceremonia religiosa. Pero está bien, está ¿eh? bien. ¿Qué validez tiene la ceremonia religiosa legalmente? ¿Cómo? ¿Qué validez ¿Cómo? legal tiene la ceremonia religiosa? Ninguna. Ninguno. Bueno, Ninguna. ahora tampoco pasan por el civil. Porque, Claro, claro, está bien, para mí es una evolución. Nos queremos, vivamos juntos, o no, vos en tu casa y yo la mía, pues tenemos una vida de claro. pareja. Y esto es evolución, esto es evolución. Pero vamos a caer en el sexo virtual también. Bueno, Vamos a ver, pues, Entonces, con más razón, no hay tabú en no hay tabú entonces. Porque si, no, sí hay que- si es hasta virtual, es de cualquier manera. Ahora, si yo tomo las palabras de Alberto, que le dijo su padre, creo que tiene más que ver con el respeto que con lo que pase después. Es decir, porque si vas a ver a todas las mujeres como tu madre, como tu hermana, no te casaste. Entonces, no te casaste nada, no hubo más hijos, se acabó la humanidad directamente. Entonces, el tema es cómo tratás vos a la persona. Estamos hablando como masculino que somos, cómo tratamos a la mujer. Por eso el padre le decía, no se olviden, una hermana, una madre. Ahora, eso no quita, como bien decía Juan Carlos, que haya sensaciones y que esas sensaciones te lleven a otra cosa. Ahora, ¿qué pasa? En ese momento es donde entra a veces el tabú de lo que no se habló, lo que no se explicó, el famoso hasta invento de que con una vez no pasa nada, y ahí es donde aparece el famoso embarazo que no tenía que haber aparecido. Pero en realidad todo vuelve todo a ser cultural. Vos bien decía Juan Carlos que la juventud lo tiene no apagado, no necesariamente relegado, pero no está entre sus prioridades, tal cual, porque de hecho ni siquiera se habla de casamiento y se priorizan las profesiones casi antes que la familia. Entonces, si no hay un pensamiento de formación familiar, poco hay de lo otro más que el hecho a lo mejor de divertirse un rato. Y eso que te lleva a simplemente tener un hecho físico con los cuidados necesarios, pero nada más. Ahora,
Yo personalmente pienso que cada vez hay menos tabú. Sí, coincido con vos, como yo dije al principio, que queda una rémora, porque de hecho nosotros somos la última generación que casi no habló de sexo. Restos. No No, son rémoras, son restos para mí. Restos de tabú. bueno, Esquirlas de ok, tabú. resto de tabú, y creo que nosotros somos la última generación en la que casi Sí, no se habló de sexo. sí, O sea, así no, es. no Pero se, nos explicaron poco y nada o muy rápido como para cumplir. Y después el resto lo aprendiste por tu cuenta. a los ponchazos, ¿entendiste? Así es. Pero me gustaría agregar un poquito más que es ahora. Viendo una estadística por televisión hace 4 días, en este momento, es decir, el sexo y la salud, hay un 71, cifra de abajo, 71% más de aumento de sífilis, Sí, tal el cual, cuidado de la salud, el tal no uso de cual. preservativo. ¿Tenés? No se tiene, antes de decir, bueno, preservativo, no tengo sensaciones, si tengo con preservativo, qué sé yo. La cosa viene medio seria a decir el cuidado de la salud también, en cuanto a términos de tabú o no tabú. Y también yo a la edad me doy cuenta que hay el tema del preservativo, que me sorprendió que el profesional que hablaba de esto por televisión hablaba, o la profesional, y hablaba del preservativo oral. ¿Qué es eso? Fíjate vos cómo el avance del cuidado de la salud de las relaciones casuales o no casuales, de tabú. El tema de cuidado a la salud, la sífilis, etcétera, etcétera. ¿Abona al tabú o no abona al tabú? Abona. A eso voy. Bueno, estamos en tiempo de descuento. Pasados. Bueno. Pero podemos, a ver, pasados para lo que nosotros tenemos como parámetro. Ya estamos en la hora. Así que, bueno, Muy bien. no Vamos sé, a seguir. no, yo le dejaría a ustedes que hagan que no es un tabú hacer un cierre, ni hablar de cierres, ni de acabar un programa, ni nada de eso. Epa. No, porque cerramos y abrimos, entramos y Claro. salimos. Y como entrar y salir, entra y sale, entra y sale, abre y cierra. Y en algún momento tenemos que terminar. Tiene usted razón, tiene usted ¿Va? razón. Claro. Bueno, entonces vamos a acabar con este programa de hoy, pero lo reiniciamos el martes Exactamente. próximo, ¿no? Nuestro martes que viene. Siempre y cuando tengamos gente aunque no tengamos gente que nos acompañe, que sabemos que nos acompañe, nos Claro. seguiremos entreteniendo, comunicando y de alguna manera relacionándonos, no sexualmente, no relacionarnos Ojito. a través de la palabra, del pensamiento, de la reflexión y la No cultura. me toques. Cuidado. Bueno. Así empieza todo. Bueno, señores, hasta el martes próximo, buen fin de semana. Sí, la queda vacía todavía. Espero que lleguen. No es, este programa no es tabú, hay que verlo y hay que seguirlo por el canal de YouTube. Chao, hasta la próxima. Chao. Hasta el martes que viene. Chao, chicos. Chao, grande también. Chao, chao. Ahora nosotros, con la conducción de Alberto Cerúsico, Jorge Bonín y Juan Carlos Fernández. Ahora nosotros, el programa más premiado del streaming en el mundo de la habla hispana, desde Buenos Aires para todo el mundo, desde Barcelona para toda Europa, RCR, Metro Barcelona y FM 107.3. Operación, postproducción y edición, Javier Emanuel Bonín. Locución, Eladia Fernández. Ahora nosotros.